Muy buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio el día de hoy al servicio. Que el Señor les siga bendiciendo. Vamos a leer un versículo bíblico que está en la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 6, versos 22. Dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así diréis a los hijos de Israel diciendo: Jehová los bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová alce sobre ti en ti paz, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo te bendeciré. Este pasaje bíblico ha sido generacional, se ha ido transmitiendo de generación a generación en el pueblo de Dios. Y yo lo estaba leyendo el día de ayer, y yo creo que este versículo bíblico a nosotros como servidores del Señor, como pastores, también debemos de estar practicando este versículo bíblico. Es por eso que se los quería leer y quererles decir a través de la palabra de Dios que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz, que extienda su misericordia sobre ti. Así que en estos tiempos que estamos viviendo difíciles, pero sabemos que esta bendición sacerdotal, se llama la bendición sacerdotal, puede alcanzar a ti y a tu familia en estos días. Que el Señor les bendiga. Vamos a empezar con el servicio, con una alabanza, con la adoración, y que espero que esta alabanza sea de gran bendición en tu vida. Dios les bendiga. Hola, muy buen día, iglesia, a todos los que nos están viendo. Es un gusto poder una vez más adorar juntos a nuestro Dios. Nosotros acá, ustedes en sus casas, donde se encuentren. Y vamos a declarar lo bueno que es Dios para con nosotros, que sus maravillas siguen estando día tras día aún en nuestras vidas. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Y sigue obrando a través de nosotros, y vamos juntos a decirle: Señor, no podemos callar. De las cenizas me has levantado a toda nación. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi ante en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vive en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo negar, no puedo negar, sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Y ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Oh, mira tu gozo, cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vive en la luz. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Lanzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo negar, no puedo negar. Grande eres tú has cambiado nuestro llanto, nuestra tristeza en alegría, Señor. Vamos a declararlo juntos: mi llanto cambiaste en gozo, Señor. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy viva en la luz.
Mi antegozo cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Estamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Estamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser, cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, no puedo No podemos callar de cuán grande eres tú, cuán grandes son tus maravillas, Señor. Tú ahí en tu casa, dale gracias a nuestro Dios porque Él es grande y para siempre su misericordia. Él es bueno, Él es eterno. Gracias te damos a ti, Señor. Gracias por tus maravillas, Dios. Gracias por tu favor en nuestras vidas, porque nos permites adorarte, conocerte más a ti, Señor. Amén, Dios. En esta mañana queremos entrar en tu presencia, Dios, como tú dices, que podemos venir a ti delante de tu trono confiadamente, Dios, sabiendo que tú estás ahí, Señor, a la puerta llamando, Dios. Queremos darte ese lugar, queremos que tú entres, Dios, en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Es por eso que en esta mañana queremos declarar que tú todo el tiempo, Señor, eres bueno. En todo tiempo tú eres bueno, Dios. Y queremos declararlo, confiar en eso, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres rey de nuestro corazón, Padre.
tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, 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 tú nunca me fallarás, tú nunca fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás.
Gracias porque podemos, Señor, confiar plenamente en ti. Dice tu palabra que en ti confían los que conocen tu nombre, Padre. Aún, Señor, instanos a llevar ese nombre, Señor, el nombre de Jesús, a las demás personas que no conocen de ti, Dios. Para que ellos también puedan, Señor, reposar y confiar en ese Dios que permanece fiel por siempre. Confiamos en ti, Dios. Confiamos en ti. Toda la gloria es para ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias. ¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Recibe un afectuoso saludo, un fuerte abrazo. Este día que ha hecho el Señor para que nosotros podamos gozarnos en Él y estar siempre firmes, atentos al llamado del Señor. Amén. Dios les bendiga, donde que estás. Quiero leerte, antes de orar por diezmos, quiero leerte el Salmo 5, verso 11 y 12. Dice así la palabra: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Fíjate lo que dice el Señor, tú los defiendes. El Señor es quien nos defiende a nosotros en todas las cosas que nosotros podamos tener alrededor. Amén. Dice: en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, hermanos, tenemos un Dios bueno, un Dios que tiene cuidado de todos aquellos que le buscan y confían en Él. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Él siempre está atento a nuestras necesidades y la verdad no nos ha faltado nada, gracias a Dios por este tiempo que Él ha estado con nosotros, ha mostrado para nosotros su fidelidad. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Vamos a orar para que Dios bendiga el diezmo y la ofrenda que has dispuesto en tu corazón darle. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, porque todo tú, Señor, eres un Dios fiel, un Dios amoroso. Gracias te damos, Padre, porque en este tiempo, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. Confiamos en ti, Señor. Tú eres nuestro escudo, nuestra fortaleza. Tú eres quien nos da todas las cosas que necesitamos, Señor. Nos rodeas, Padre Celestial, y nos llenas de favor, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tu bondad está con nosotros, Señor. Tu escudo está con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas. Pedimos, Señor, que bendigas el diezmo y la ofrenda que cada uno de nosotros ha dispuesto en su corazón, entregártelo a ti, Señor, en amor y obediencia a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Gracias. Bueno, está abierta la invitación. Todo aquel que quiera entregar su diezmo, su ofrenda, adelante, puede hacerlo. Y quiero darte un par de anuncios, hermano. Igual el Ministerio de Misericordia está abierto para todos aquellos que dispongan en su corazón traer algo para hacer despensas. Puedes hacerlo, ponerte en contacto con nosotros, con los líderes. Así es que yo creo que nosotros tenemos que bendecir. Si hemos sido bendecidos, tenemos que bendecir a otros. Amén. Y bueno, pues otra cosa es que estés atento a este grupo de la iglesia, porque vamos a tener una actividad que va a ser de beneficio para nosotros. Así es que pues no dejes de estar ahí mirando la página para poder nosotros conocer qué es lo que vamos a hacer. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejamos el espacio a la palabra que viene a través de nuestro pastor Juan Manuel. Bendiciones, hermanos.
Buenos días nuevamente, Dios les bendiga, amada iglesia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en sus hogares. Estamos de gozo, de alegría, aquí en la casa del Señor. Somos pocos, pero bien contentos, bien gozosos, sin duda extrañándoles. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a la distancia a todas las familias de aquí de la iglesia, la Gran Comisión Gracia y Verdad. Reciban un fuerte saludo también de parte de mi familia, de mis hijos, de mi esposa y de un servidor. Así que vamos a dar inicio a la palabra el día de hoy, que el Señor tiene el día de este día, hoy 17 de mayo del 2020. Ya llevamos más de un mes estando por vía plataforma de internet, así que Dios es bueno, Dios es fiel. Vamos a orar ahí donde estamos, en nuestros hogares. Si me puedes acompañar, decir: Padre, damos gracias en esta mañana. Pedimos que la presencia de tu precioso Espíritu Santo siga, Señor, transformando vidas, Señor, siga cambiándonos, siga renovando nuestro espíritu, Señor, de nuestra mente. Y Padre mío, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, Padre mío, podamos lograr, Señor, el plan perfecto por el cual fuimos diseñados desde antes de la fundación del mundo. Yo pido que aún esta palabra sea, Señor, Padre mío, como esa semilla poderosa para poder producir, Señor, el efecto que tú dispusiste, Señor, desde tiempos antiguos, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra sea una palabra, Señor, que pueda traer, Señor, paz, gozo, Señor, exhortación, Señor. Y yo pido, Señor, que tú me sigas usando como un vaso, Señor, delante de tu presencia, un vaso de barro, Señor, para que la excelencia es tuya, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, Dios les bendiga nuevamente. Para los que están ahorita conectándose, nuevamente Dios les bendiga. Y para los que aún hay personas que nos están siguiendo a través de esta plataforma, mi nombre es, soy el servidor Juan Manuel López, pastor Juan Manuel López de la iglesia, la Gran Comisión Gracia y Verdad. Que Dios les bendiga. Así que estamos orando, hermanos, y estamos ansiosos y a la expectativa de lo que va a suceder en los días que vienen. El 1 de junio, el gobierno, la Organización Mundial de la Salud, pero aún en nuestra región, en nuestro país, estaban diciendo que es muy probable que el 1 de junio levanten la advertencia: quédate en casa. Y estamos nosotros orando, ansiosos para ver cuándo podemos reanudar nuestro servicio. Así que vamos a estar orando en estos días, en esta semana, que el 1 de junio sean muy buenas noticias, y que también Dios ponga sabiduría en nosotros, ponga sabiduría en el liderazgo para poder saber qué día podemos reunirnos. Estamos orando que sea para el mes de junio, no sabemos si sea para el día 15, para la tercera semana o para finales de junio. Así que les pedimos mucha oración ahí en sus hogares para que Dios nos pueda dirigir, qué día podemos nuevamente volver a reunirnos, ¿no? Así que vamos a empezar el día de hoy con la predicación. Dios me ha estado llevando como en los días, en la semana pasada, en estos días, con unas predicaciones que han sido de gran relevancia, y sin duda esta viene siendo una igual. Y la semana pasada estuvimos mirando lo que era un remanente conforme al celo de Dios, y creo que Dios me estuvo hablando acerca de eso en esta semana. Espero que también a ti te haya hablado Dios en esta semana acerca de eso, de que tú deseas en tu corazón y que tú eres un remanente escogido por el Señor. Y Dios me ha estado hablando como si fuera una serie de enseñanzas, pero no lo estoy buscando yo, sino que Dios me ha estado hablando a través de su palabra, que lo siga haciendo así. Y Dios me ha estado dando versículos bíblicos que tengo que estar dando como si fuera una continuidad. El día de hoy, si tú tienes tu cuaderno en tu casa y quieres apuntar esta predicación, es el remanente que conoce los tiempos. La semana pasada, como te dije, estábamos mirando acerca de los remanentes, un remanente con el celo del Señor, pero esta vez vamos a tocar lo que es el remanente que conoce los tiempos. Yo creo, hermanos, que Dios no solamente busca un remanente que tenga ese celo,
sino que también que sea conocedor de los tiempos del Señor, que no esté ajeno a las cosas, a las circunstancias y a lo que Dios está moviendo en estos tiempos. Porque si somos personas, hermanos, si somos ese remanente escogido por el Señor, si somos un remanente con el celo del Señor, también tenemos que entender que nosotros debemos de ser ese remanente que conoce los tiempos. ¿Qué nos ganamos o qué caso tiene ser ese remanente que tiene el celo si no estamos entendiendo los tiempos de Dios? Eso es muy importante. Así que el día de hoy voy a tocar es un remanente que conoce los tiempos. Vamos a hacer la misma dinámica que veníamos haciendo las semanas pasadas. Aquí atrás de mi espalda tenemos la pantalla. Vamos a estar poniendo el título, la predicación, lo que viene siendo los versículos bíblicos. Así que vamos a mirar eso. ¿Por qué lo ponemos así, hermano? Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Aquí el profeta Oseas reprende al pueblo de Dios por causa de lo que estaba hablando hace un momento, de que era un pueblo que no tenía entendimiento de lo que Dios estaba haciendo. Así que en el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, vamos a leerlo ahí. Dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué tremenda palabra que Dios estaba hablando al profeta Oseas en esos tiempos. El pueblo era un remanente, sin duda, era un pueblo amado por Dios, pero Dios tomó una decisión de desecharlos. La noticia aquí es que no es tanto el pecado que estaban viviendo, sin duda había un pecado, pero Dios se desagradó de ellos porque era un pueblo que no tenía entendimiento de los tiempos. Y eso es bien importante hoy en día, los días de la iglesia, que nosotros como remanente, como pueblo, entendamos los tiempos que Dios está utilizando para el fin de la iglesia. Y hoy, con lo que está pasando, hermanos, es necesario que nosotros como pueblo, como remanente, entendamos esos tiempos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, 32. Me llamó la atención, hermano, porque este versículo bíblico habla acerca de un remanente, hermano, de las 12 tribus, de todo el pueblo que había en el pueblo de Dios en los tiempos del rey David. Dice la palabra de Dios que solamente un pueblo era entendido. Quiere decir que era un remanente pequeño el que era entendido de eso. Y yo me hago una pregunta: ¿y los demás? ¿Y el demás pueblo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no buscaban los tiempos del Señor? Y fíjate lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 12, versos 32. Dice aquí: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos, ¿en qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Fíjate, solamente de las 12 tribus que habían en el pueblo de Dios, solamente una tribu, que se llamaba la tribu de Isaacar, y sin duda era una tribu grande, se contaba por miles, pero de esa tribu, de esos miles, solamente, dice la palabra, 200. Quiere decir que era un remanente muy pequeño a comparación de los millares que había en el pueblo de Dios, en la nación de Israel. Solamente ese pequeño grupo eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenía que hacer Israel. Fíjate, ya ni siquiera profetas, ni reyes, ni sabios tenían que ir a consultar, hermano, a la tribu de Isaacar, y consultaban a esos 200 hombres para poder entender los tiempos que estaba viviendo la nación de Israel en ese tiempo del rey David. Y me llamó la atención, es por eso que de ahí saqué la predicación, el remanente que conoce los tiempos. No solamente somos un remanente, yo la semana pasada te estaba diciendo que Dios está buscando un remanente con el celo del Señor, pero debemos también tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que Dios también desea que seamos entendidos, que conozcamos los tiempos de lo que está sucediendo, que conozcamos las ocasiones
en este siglo XXI, en el mundo, lo que está sucediendo. Es por eso que te quise leer esta parte. Dios desea que nosotros hoy como iglesia seamos como ese pueblo, como esa tribu de Isaacar, pero más que esa tribu seamos esos 200 que podamos ser entendidos en los tiempos. Que Dios le dice: hoy quiero dejar a un lado el mundo y su sistema, quiero enfocarme en la iglesia mundial de Jesucristo, ya que ese es mi tema. Lo que está pasando hoy en día alrededor del mundo, sin duda hay mucha polémica en las iglesias y aún hay disputas en el pueblo de Dios acerca de los últimos tiempos y de qué tiempos estamos viviendo. El día de hoy, amada iglesia, quiero traerles de parte de Dios, a través de su palabra, confianza, fe y esperanza en nuestro Dios. Y eso no es algo nuevo, sino que también en la antigüedad se preguntaban, y muchos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida, lo mismo. Amada iglesia, como les dije ahorita, que esto no es de hace poco, sino desde la antigüedad también la gente quería saber qué tiempo estamos viviendo, y sin duda ha creado una gran polémica en muchos escatólogos, en muchos hombres de Dios, en muchas personas, grandes maestros alrededor del mundo. Tú puedes mirar ahí en el Face, en la internet, muchos videos acerca de los últimos tiempos, acerca de grandes enseñanzas de escatología que está pasando, y el pueblo de Dios está cayendo en mucha polémica, está cayendo en mucha diversidad de disputa aún entre los mismos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que la palabra de Dios no se hizo para contender, sino para demandar razón a quien la necesita. Así que si tú eres una persona que quieres entender los tiempos de Dios, hermano, deja de estarte metiendo ya mucho al Facebook, mejor busca la presencia de Dios en ayuno, en oración, escucha la palabra que es correcta, la sana doctrina, y Dios te va a empezar a mostrar lo que estamos viviendo hoy en día. Así que esta enseñanza es para ti, amada iglesia, para ti, hermano, que estás preguntándote los tiempos que estamos viviendo. Y fíjate, yo te puse ahorita, lo acabo de mencionar, que sin duda eso no era algo nuevo, porque desde hace tiempo, desde hace más de 2000 años también, esto era algo como una comezón del querer saber qué tiempos estaban viviendo, qué tiempos estaban pasando en esos días. Y uno de ellos fueron los discípulos del Señor Jesucristo. Le preguntaron en el libro de Mateo 24, capítulo versos 1 al 6. Quiero leerte ese pasaje bíblico porque esto estaba creando mucha polémica, mucha disputa aún entre los discípulos del Señor, y Cristo sabía. Es por eso que Él tuvo que hablar con ellos con claridad, porque ellos eran un pequeño remanente, pero no estaban entendiendo los tiempos del Señor. Eran 12 discípulos que caminaron con el Señor, llegaron con Él, vieron milagros, maravillas, vieron el sufrimiento de cómo lo arrestaron, cómo lo azotaron, cómo lo crucificaron, pero ellos aún todavía no entendían los tiempos. Ellos todavía se preguntaban muchas cosas, tenían mucha duda, y yo les voy a decir algo, amada iglesia: una duda sin responder es darle lugar al adversario. Cuando tú tienes muchas dudas acerca de los últimos tiempos, acerca de la palabra de Dios, cuando tú tienes una duda y no está resuelta esa duda, no se la preguntas a Dios y no pides que el Espíritu Santo te la resuelva, vas a darle lugar al enemigo a que a través de esa duda él tome ventaja y pueda hacer que tú puedas ser engañado en estos tiempos, ¿no? Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24, versos 1 al 6. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Yo creo que se parecen hoy en día los discípulos a nosotros, a la iglesia de hoy en día. No sé si tú te identificas, que queremos saber qué días serán, qué va a pasar, qué va a suceder. Entonces estamos con esa incógnita, con esa duda en nuestro corazón. Pero Jesús, hermano, no viene a traer disputa, ni siquiera viene a traer confusión, sino paz.
Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie nos engañe, y esto lo he dicho a través de las predicaciones pasadas, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Los discípulos se preguntaban, y le preguntaron vez tras vez, sin duda no era la única vez que le preguntaban: dinos cuándo será el fin de los tiempos. Y hoy, con todo lo que está pasando, amada iglesia, con lo que estamos viviendo acerca de esta pandemia a nivel mundial, mucha gente ya se está preguntando si estamos viviendo los últimos tiempos. Yo te puedo decir con seguridad que sí estamos viviendo los últimos tiempos. Somos la última iglesia, sin duda, pero estamos viviendo los dolores de parto, como yo te lo decía. Lo que te quiero decir es que tú tengas tranquilidad, que tengas paz en el Señor. Fíjate lo que dice también en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 3 y 8. Hechos, capítulo 1, versos 3 y 8. Hechos 1, 3 y 8. Dice la palabra: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo Jesús con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se le habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo Jesús: no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice en el 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjate, cosa curiosa, Jesús no les quiso revelar el tiempo indicado, el tiempo preciso de su venida, del fin de los tiempos. Y eso siguió siendo después, cuando Cristo resucitó. Sí, esa pregunta era polémica, siguió siendo una pregunta de mucha inquietud en los corazones de ellos. Y después de resucitar, en el libro de los Hechos, cuando Jesús se les aparece por 40 días y estando con ellos, los discípulos nuevamente le vuelven a preguntar: Señor, dinos cuándo restaurarás, cuándo será tu tiempo, cuándo será tu venida. Entonces Jesús les dijo: no les toca a ustedes conocer, dice, las sazones que Dios ha puesto, la potestad de mi Padre, dice. Entonces Jesús no les decía porque quería que no se enfocaran en eso, porque sin duda les hubiera dicho el día, les puedo asegurar que ellos se hubieran alarmado y asustado mucho más. Lo que Dios está diciendo hoy en día a la iglesia, nos está diciendo a nosotros como iglesia, que no estemos buscando los tiempos, las fechas, los años de cuándo va a suceder todas estas cosas, sino que estemos enfocados en lo verdadero, que estemos enfocados en lo que Dios nos mandó a hacer, que estemos enfocados en lo primordial, que es predicar el Evangelio, estar orando, estar velando, como Dios está demandando en su palabra. Y fíjate que esto no quedó ajeno después de que Cristo ascendió al cielo, sino que el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta en el libro a los tesalonicenses para poderlos tranquilizar también acerca de los últimos tiempos. Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 9. Te estoy poniendo todos estos versículos que son como base, porque quiero entrar en materia lo que es la predicación. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 1 al 9 dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo: pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo los escriba, de que yo se los escriba. Y más adelante dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Te suenan familiares esas palabras? Las mismas palabras dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que serían dolores de parto. Sin duda, hermanos, si tú me haces una pregunta: pastor, ¿cuándo serán los últimos? Hermano, yo tengo una cosa, no lo sé. Jesús no lo quiso revelar.
pero nosotros debemos de estar, hermano, entendiendo los tiempos, y este tiempo es dolores de parto, sin duda. Aquellos días sorprenden como ladrón, dice. Y en el 5, hasta ahí, perdón. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén, hermanos. Así que todos estos versículos bíblicos espero que te puedan traer paz, te puedan traer tranquilidad, te puedan traer gozo y regocijo en el Señor, ya que el que tú sepas, el que Dios nos revela en una fecha, un mes, un año exacto de su venida, en vez de buscarlo, hermano, en vez de estar gozoso y contento, en vez de estar en oración, en velación, lo único que traería sería caos, sería temor, sería angustia, porque mucha gente no estamos preparados para ese día. Es por eso, hermano, que Dios, hermano, ha reservado esas fechas, esos años, esos tiempos, esas sazones, como dice la palabra. Pero ¿por qué debemos de ser personas que tenemos que conocer los tiempos? Una cosa es el tiempo y otra cosa son las fechas y los años. Dios, yo quiero decirles esto que está en mi corazón. Dios no se mueve por años ni por fechas. Dios se mueve por tiempos. Dios no está sujeto al tiempo. Acuérdense que la gloria de Dios no está sujeto a materia, tiempo y espacio. Dios no está sujeto al tiempo. Nosotros tenemos un calendario. Los judíos tienen un calendario, los chinos tienen un calendario, entonces no sabemos. El mundo tiene muchas fechas, muchos años. Entonces Dios no está sujeto al calendario humano. Dios se mueve en los tiempos. Es por eso que Dios está demandando un remanente que conozca los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos, como te expliqué ahorita en Primera de Crónicas, capítulo 12, 32, que solamente de las 12 tribus, la tribu de Isaacar, solamente una tribu, y solamente de esa tribu 200 conocían los tiempos de Dios que iba a suceder en los posteriores días. Quiero leerte antes de empezar con el tema en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 22 y 24. Primera de Corintios, capítulo 1, 22 y 24. Fíjate lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo escribió también esto. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 22 al 24. Dice la Biblia: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente torpezadero, pero para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano, el mundo aún especula muchas cosas. Yo recuerdo, hermanos, hace muchos años, hace ya 2 décadas, que la gente, el mundo decía que en el año 2000 las computadoras se iban a volver locas, decían los sistemas bancarios iban a colapsar, la bolsa de valores, y que iba a haber grandes terremotos, tsunamis, y que el mundo iba a perecer en el 2000. Pasamos el 2000, no pasó nada. Después estaba el mundo alarmado que los mayas habían predecido que en el 2012 iba a suceder una catástrofe y que todo el mundo iba a perecer y que la tierra iba a dejar de existir. Bueno, no pasó nada, estamos en el 2020. Hermano, dice la palabra que los griegos buscan señales, los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Pero nosotros, la iglesia de Dios, hermano, no estamos afanados en estar buscando cuándo se va a terminar, cuándo va a ser el fin del mundo, cuándo van a ser los últimos tiempos. Nosotros como iglesia debemos de hacer algo, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo exhortó en Primera de Corintios y dijo eso, hermano: nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para predicar el poder y la sabiduría de Dios. Amén, hermanos. Así que no te enfoques en cosas que no son de gran relevancia. Lo único que tiene relevancia es el poder, el mensaje de la cruz, la salvación, que la sangre de Cristo todavía sigue haciendo sanidades, milagros y maravillas en aquellas personas que le aman y le buscan. Así que nosotros somos ese remanente que conoce los tiempos. Si tú eres ese remanente que conoce los tiempos de Dios, pues debes de estar muy alerta, hermano, no en las fechas ni en los años, sino estar atento a lo que Dios está diciendo a través de su Espíritu Santo. Y es por eso que te quiero dar esta predicación: un remanente que conoce los tiempos. Debemos de ser celosos como
como esa tribu de Isaacar que conocía los tiempos, qué iba a pasar con el pueblo de Dios, qué iba a suceder con el tiempo, con los tiempos. Así que el mundo debe correr a nosotros, las personas deben de preguntarte a ti, tus familiares, tus amigos deben de preguntarte a ti. Yo creo que sin duda muchas personas, a través de lo que está pasando, esta pandemia, el COVID, estoy seguro que conocen que tú eres cristiano, se te han acercado. Hermano, tú no des ni una fecha en falso, lo único que tienes que hacer es hablar de la palabra de Dios con poder y gloria. Así que voy a hablar de 4 características del remanente que conoce los tiempos. ¿Cómo saber si tú eres ese remanente que conoce los tiempos? O si una de estas características no la estás aplicando en tu vida. Esto no es para que seas desechado y digas, bueno, yo no califico, yo creo que en esto estoy fallando. Yo creo que esta palabra, estos puntos, estas 4 características, las quiero dejar muy en claro para que tú puedas decir, Señor, yo quiero ser parte de ese remanente que conoce el tiempo, que soy conocedor del tiempo y que espero tu venida. Así que estas 4 características del remanente que conoce los tiempos, voy a hablar, Dios me estuvo hablando de 4 personajes bíblicos. Para poder entender estas 4 características, tenemos que entender a 4 personajes bíblicos en la palabra de Dios. Esos 4 personajes bíblicos te los voy mencionando uno por uno, y de ahí vamos a sacar las 4 características. Vamos a hablar, hermano, de cómo sabemos que nosotros somos un remanente que conocemos los tiempos. Bueno, yo creo que para saber eso, hermano, yo le estaba preguntando a Dios, ¿cómo se podía conocer que la tribu de Isaacar, que los 200 hombres que conocían los tiempos, los pudieron nombrar como los hombres sabios y entendidos en revelación y en palabra? Yo me puse a analizar eso y yo le preguntaba a Dios, ¿cómo saber los tiempos? ¿Los tiempos? ¿De qué tenemos que tener conocimiento? ¿De qué tiempos? ¿De las cosechas? ¿De las lunas? ¿De los años? ¿De cómo cultivar? ¿De cómo cosechar? No es de eso, hermanos. Para nosotros ser personas que tenemos que entender los tiempos, todo está enfocado en Jesucristo. Jesucristo es nuestro reloj espiritual. Jesucristo es el calendario de la humanidad. Jesucristo es el enfoque central. Jesucristo es el sol universal. Jesucristo es el centro del universo. Jesucristo es el creador, es el autor de la vida. Entonces, mi enfoque para yo entender y saber que yo soy un conocedor de los tiempos, yo tengo que enfocarme en algo, en Jesucristo. Es por eso que estos 4 autores que te voy a dar a continuación fueron conocedores de los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque se enfocaron en lo mejor que hay en el mundo, que se llama Jesucristo. Y te voy a hablar de María y José, te voy a hablar de los pastores que vieron el nacimiento de Jesús, te voy a hablar de los magos, que la palabra no era magos, que la palabra era astrólogos, sabios y entendidos, y te voy a hablar de Simeón y de Ana. Estos 4 personajes que te mencioné, te los voy mencionando uno por uno. De ahí vamos a sacar las 4 características que tenían estos 4 personajes conforme a las escrituras, y te vas a ir dando cuenta que era ese remanente escogido por Dios que conocía los tiempos. Entonces, a través de la historia dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a la tierra pasó desapercibido. Nadie entendió ni se dio por conocido, ni nadie le interesó la venida de Jesús. Solamente estos 4 remanentes conocieron la llegada de Jesús. Los demás estaban en sus laureles, todo el pueblo de Dios, aún el pueblo romano, el pueblo pagano, el pueblo gentil, porque ellos estaban conquistados por los romanos en ese tiempo. Ni siquiera los sacerdotes, ni los fariseos, ni los escribas, ni los publicanos, ni uno se enteró de la llegada de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Dice la palabra de Dios que vendrán, que en los tiempos del regreso de nuestro Señor Jesucristo serán tiempos como Lot y como Noé. Hermano, cuando Jesús regrese, hermano, el mundo, hermano, lo va a pasar desapercibido. Así como fue su venida, así va a ser también en su regreso. Y yo espero que en esta predicación yo pueda abrir tu entendimiento y
pueda despertar tu espíritu, para que tú desees de todo corazón ser ese remanente conocedor de los tiempos que estamos viviendo. Porque si esta predicación no despierta tu interés, tu espíritu, no despierta el querer conocer los tiempos de su segunda venida, yo te puedo decir, hermano, que tú estás en una muerte espiritual. Yo oro a Dios, hermano, para que esta predicación pueda cambiar el rumbo de tu perspectiva, de cómo estás viendo estos tiempos que estamos viviendo como iglesia y también como humanidad. Así que estos 4 autores, estos 4 personajes que fueron muy famosos en la Biblia, Dios los levantó y los exaltó, hermano, porque la venida de Jesús, como te lo dije, pasó desapercibido. Nadie se enteró cuando nació el Salvador del mundo. Nadie se enteró cuando vino nuestro Mesías. Nadie se enteró cuando vino el autor y el consumador de la fe. Nadie estaba interesado. Es por eso que la palabra de Dios, Jesús dijo antes de partir en Mateo, dice que cuando Él venga, hermano, dice que hay una señal, dice que vendrán tiempos de Noé y tiempos de Lot. Dice, unos estarán en el campo, otros en la cama, otros estarán casándose. Así dice como Noé, dice que unos estaban casando, unos estaban haciendo sus cosas, dice, hasta que Noé entró en el arca, dice, y con él y su familia, dice, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a pasar, hermano, en los días de Jesús, en su retorno va a suceder lo mismo. Así que quiero hablarte de 4 personajes muy radicales. El primero, hermanos, vamos a hablar de José y María, pero número 1, hay 4 características de este remanente que conocen los tiempos. Número 1, ¿cómo conocer que eres un remanente que conoce los tiempos? Número 1, cuando tú conoces los tiempos, ya sabes lo que va a suceder. Amén, hermanos. Parece como ironía, ¿no? Parece como muy lógico. Ya sabes lo que va a suceder. Vamos a mirar el libro de Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Fíjate la historia tan hermosa aquí. Dice la Biblia, capítulo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, dice. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por nombre Jesús. Amada iglesia, una señal de un remanente que conoce los tiempos es que ya sabe lo que va a pasar. Antes de que Jesús viniera a este mundo, Dios en su gracia, en su misericordia, le fue avisado por el ángel a José, hermano, a María, de que iban a ser el Salvador del mundo, de que iba a venir esta tierra a cambiar y a transformar, a traer perdón de pecados, y que iba a morir. Ellos sabían lo que iba a suceder. Ellos eran los primeros en la tierra que sabían que esto iba a suceder, este acontecimiento histórico. Ellos fueron los primeros avisados. Antes de que eso aconteciera, ellos ya sabían lo que iba a acontecer. Entonces ellos ya estaban preparados, estaban listos, estaban dispuestos, estaban en la brecha. Así Dios quiere que nosotros, hermanos, entendamos lo que va a suceder. Nosotros, a través de la Escritura, a través de los profetas, a través del libro de Apocalipsis, a través de tantas cosas que nos dijo nuestro Señor Jesucristo antes de partir, nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando. Nosotros entendemos lo que está pasando. Entonces debemos de entender nosotros que nosotros somos esas personas que sabemos lo que está pasando. No podemos tener ojo de hormiga y decir no está pasando nada. Sí está pasando algo.
Y nosotros debemos de entender que está pasando algo. Si el mundo no sabe lo que está pasando proféticamente, nosotros sí sabemos lo que está pasando. Y tú tienes la responsabilidad delante de Dios para compartirle a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, y poderle decir: Dios te ama, hay una oportunidad y hay algo para ti todavía. Sabemos lo que está pasando. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio en Primera de Juan, capítulo 2, 28 y 29. El apóstol Juan escribió esto, Primera de Juan, capítulo 2, 28 y 29. Ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amados hermanos, el apóstol Juan escribió esta carta diciendo: hermanos, nosotros sabemos todo lo que está sucediendo y entendemos lo que está sucediendo. También quiero leer de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versos 4. El apóstol Pablo dijo esto en 1 Tesalonicenses 5, 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Hermanos, es verdad, hermano, es verdad que nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando. Como iglesia, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros ya fuimos revelados. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de todo aquel para que no les alumbrara la luz admirable que es Cristo Jesús. Nosotros ya fuimos alumbrados con la palabra de Dios, con la palabra del Espíritu Santo. Nosotros no estamos ajenos a lo que está pasando. Nosotros sí sabemos lo que está pasando. El mundo dice que es solamente una pandemia, pero nosotros como iglesia y como hijos de Dios, o como el remanente que conoce los tiempos, nosotros sí sabemos lo que está pasando. No es solo una pandemia, son los dolores de parto que estamos viviendo como mundo. Son los dolores de parto que estamos pasando ya. Nosotros ¿qué sabemos? Que son los dolores de parto y que son las señales de los últimos tiempos. Estas son las señales de los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué estar ajeno a eso? Yo siempre tengo un dicho y lo voy a decir nuevamente. Hay tres tipos de personas: los que no saben lo que está pasando en el mundo, el segundo remanente es los que sí saben lo que está pasando pero no hacen nada, y el tercer es los que hacen que las cosas sucedan, los que provocan que las cosas sucedan. Y yo quiero decirte, amada iglesia, que nosotros, y tú sí sabes lo que está pasando, sabemos lo que está sucediendo en este día. Otra característica de ese remanente que conoce los tiempos es que están velando. Están velando. Y yo le puse entre paréntesis, ponle en tu cuaderno, están velando, ponle entre paréntesis, están en oración. Están velando. Estamos velando. Cuando vino Jesús, hermano, solamente Jesús, José y María ya sabían lo que iba a pasar, que iba a venir ese Mesías a este mundo, es el Salvador. Pero me llama la atención, hermano, que otro grupo de personas, otro remanente, solamente pocos se dieron cuenta de la llegada de Jesús Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 2, versos 8 al 20, quiero leerte este relato que me llamó mucho la atención y me edificó mi vida, hermano. Porque ni a reyes, ni a gobernadores, ni a sacerdotes les fue revelado lo que a estos hombres se les reveló. Hermano, yo lo estaba leyendo ayer, hermano, y la verdad, hermano, me puse tan contento, mis ojos se pusieron muy brillosos. Dice la escritura en Lucas 2:8: había pastores en la misma región. Estos pastores eran pastores de ovejas, de cabras, de animalitos que estaban en el campo en esa noche cuando nació Jesús. Había pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Fíjate, quiere decir, hermano, que no dormían en el día, pero en la noche estaban despiertos, toda la noche estaban despiertos. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Fíjate el acontecimiento y la majestad que ellos vivieron. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Salvador. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo le dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Qué acontecimiento tan extraordinario y tan glorioso vivieron estos pastores. Pero sin duda este pequeño remanente, hermano, no pasó desapercibido. Hermanos, el remanente que Dios está hoy levantando, Dios está deseando que tú seas un remanente que conoce sus tiempos. Pero yo te voy a decir algo, amada iglesia: Dios no te va a revelar sus tiempos, su gloria, si tú no estás velando, si tú no estás atento en oración, si tú no estás en ayuno, si tú no estás orando, si tú no estás buscando el rostro de Dios. ¿Cómo quieres, hermano, que Dios te dé a conocer sus tiempos, lo que va a suceder en los posteriores días? ¿Cómo quieres ser usado como ese remanente? ¿Cómo quieres ser usado, hermano, como esa iglesia, como esa generación que Dios le va a levantar, hermano, si no estamos velando, hermano? Dice la palabra de Dios que esos pastores estaban velando. Yo me imagino que estos ya estaban cabeceando, no sé si a la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vigilia de la noche. Yo creo que ya sus ojos se cerraban de sueño. Pero a causa de eso, hermano, Dios se manifestó. Lo que no vieron ni reyes ni profetas, hermano, Dios se lo manifestó a estos pastores humildes, sencillos, con un oficio, hermano, tal vez no muy remunerado, ni de gran ganancia ante el mundo, pero lo que ellos vieron y lo que ellos vivieron, esta experiencia, te puedo asegurar que lo siguieron contando a sus siguientes generaciones, a sus hijos, a sus nietos, y estoy seguro que ellos no cambiarían por nada el acontecimiento tan glorioso, hermano. No lo cambiarían por nada, hermano, o no lo cambiaron por nada, hermano, porque para ellos fue de gran valor, hermano. Hoy en día, hermano, nosotros debemos de entender que si nosotros queremos ser ese remanente que conoce los tiempos, debemos de estar velando. Señor, ¿qué estás hablando en estos tiempos? Háblame, ayúdame. Yo como pastor tengo la responsabilidad de estar orando, buscar la presencia del Señor. Señor, ¿qué voy a hacer con la iglesia? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde tu Espíritu Santo la quiere llevar en estos tiempos? Háblame a mí, a mi familia. Yo también te exhorto que tú, aunque tú no seas el pastor, no seas un servidor, no seas una persona que estés en el liderazgo, pero tú como hijo y como hija de Dios, tú puedes estar velando y orando de lo que está sucediendo, hermano. Si las señales no te motivan a ti, hermano, pues te van a agarrar desapercibido, hermano, porque después de esto vienen cosas más difíciles a la humanidad. Esto no es nada, hermano, son dolores de parto solamente, hermano. Y yo espero que con esto que está sucediendo tú seas una persona entendida en los tiempos del Señor, entendida en los sazones y en las ocasiones que ya se están manifestando, porque el mundo mismo, la tierra misma está gimiendo, hermano, ya. La tierra misma, y si las señales que ya están pasando en todo el mundo a ti no te mueven a buscar la presencia del Señor, a ti no te mueven a buscarle en oración, en ayuno, en velar, en decir: Señor, muéstrame a través de tu palabra qué más va a venir en contra de la humanidad, qué más va a venir en contra de la iglesia, qué más va a venir aún a favor de la iglesia, qué va a suceder en estos días. Tú tienes que entender, hermano, que Dios quiere levantar un celo en ti, despertarte de tu letargo espiritual, para que tú te levantes y seas esa persona entendida, porque como leíamos hace un momento en el libro de Oseas 4:6, decía la palabra de Dios en el profeta: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Dios y muchas iglesias se están cerrando? ¿Por qué muchos cristianos están errando? ¿Por qué muchas personas están fallando en las cosas de Dios? Porque no están entendiendo los tiempos del Señor. Los tiempos del Señor no los estamos entendiendo. Y es ahí donde nosotros erramos al blanco, erramos a la visión, erramos al plan de Dios, al plan divino de Dios.
porque estamos botando la visión, estamos corriendo por donde nosotros queremos correr y no estamos velando, no estamos esperando los tiempos del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 5, versos 14 al 16, fíjate lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo tuvo que mandar esta carta. En el libro de Efesios, capítulo 5, 14 al 16, dice la palabra de Dios: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No se lo está diciendo a un pueblo, hermano, que no conocía del Señor, se lo estaba diciendo a un pueblo que conocía del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Una persona sabia es una persona que conoce los tiempos de Dios. Una persona sabia es aquel que conoce el plan de Dios para su vida, que conoce el plan de Dios para la iglesia, que conoce el plan de Dios para la humanidad. Nosotros debemos de ser esas personas, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, este tiempo, hermano, no son vacaciones, no son para estar en nuestra casa Hakuna Matata, no, es para estar buscando la presencia del Señor. Si ya estás enfadado porque ya quieres venir a la iglesia, porque en tu casa estás enfadado, no estás haciendo el trabajo, hermano, pues por lo pronto, hermano, lo que tienes que hacer, hermano, es aprovechar bien el tiempo. Hermano, Dios no está jugando. Y yo te digo una cosa, yo te dije al principio, yo no estoy jugando a la iglesita. Si tú quieres jugar a la iglesita, hermano, este no es tu lugar, hermano. Yo te digo una cosa, Dios está buscando un remanente que conozca, que esté deseoso de conocer sus tiempos. Y esas personas, hermano, deben de estar velando a la brecha, hermano. Hermano, Dios está buscando personas que estén a la brecha. Dios en su corazón se ha constrictado a través de los años. Y la palabra de Dios es testigo de eso, hermano, porque dice la palabra de Dios, Dios le dijo al profeta Isaías y también a otros profetas, le dijo, busqué hombres que se pusieron a la brecha y no los encontré. Es triste hoy en día, hermano, que Dios esté buscando iglesias que estén velando en oración, en ayuno, hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar un precio, a decir, Señor, yo quiero conocer los tiempos. Si tú quieres conocer revelaciones en la palabra de Dios, métete en oración y en ayuno. Pide que el Espíritu Santo te guíe, pide que el Espíritu Santo te llene. Mucha gente me dice, pastor, es que yo no le entiendo mucho a la palabra de Dios, por eso no me gusta leerla, mejor escucho música. Hermano, yo te digo una cosa, el Espíritu Santo no te va a dejar sin fruto en conocimiento. Si tú te metes en oración, buscas la presencia de Dios y le pides a Dios, dice la palabra de Dios en Santiago, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que es bueno y misericordia, se lo dará abundantemente. Hermano, cuando no entiendas algo de la palabra de Dios, busca a Dios en oración, vela si es posible. Tienes que estar atento, hermano. No puede pasar desapercibido esto, hermano, y quedarte ahí con los brazos cruzados sin hacer nada. Tienes que ser una persona, un remanente conocedor de sus tiempos. Pero ¿cómo va a suceder esto? Tienes que estar velando. Velando. Ese remanente que pudo tener la dicha de conocer el día y la hora que nació nuestro Señor Jesucristo, solamente fueron pocos. José y María sabían qué iba a pasar, pero los pastores de ovejas estaban velando. Hay otra característica de este remanente: no solamente están velando, sino que tienen discernimiento, entienden los tiempos. Yo le puse aquí, entienden los tiempos o tienen discernimiento de los tiempos. ¿Qué es la palabra discernimiento? La palabra discernimiento en el original griego es cuando los judíos agarraban su grano de sus cosechas y lo querían separar el grano de la paja, tenían que levantarlo al aire, aventarlo con sus palas o horquilla, y el aire se llevaba la paja y caía el grano pesado. Tenían que discernir, tenían que separar, tenían que saber lo bueno, lo malo, lo profano y lo santo. Entonces tenemos que entender los tiempos, tenemos que saber cuándo, tenemos que saber entender esos tiempos, discernir los tiempos. Dice la palabra de Dios en 1 Crónicas, como te leí hace rato, que la tribu de Isaacar discernía y conocía los tiempos. Vamos a mirar Mateo capítulo 2, versos 1 al 12. Aquí esta pequeña historia de los famosos magos o reyes magos, que mucha gente o el mundo los pinta como tres reyes magos, Melchor, Baltasar y no me acuerdo cómo se llama el otro.
lo ponen ahí en un caballo, en una cebra y en un elefante. Así lo pinta el mundo, hermano. Pero la historia bíblica no es así, hermano. Y ni siquiera eran magos. El original arameo, como fue traducido en la Biblia, significa que ellos eran sabios y que eran astrólogos, que eran conocedores, que podían discernir los tiempos a través de las estrellas. Y no se dice cuántos eran, ni siquiera dicen los nombres de ellos. Así que el mundo ahorita, cada año en Navidad ponen a los Reyes Magos el 6 de enero, pero no es así, hermano. La realidad de las cosas es que no es así. No te creas de tanta barbaridad, de tanta mentira. Dice la palabra de Dios que eran personas sabias y entendidas. En Mateo capítulo 2, versos 1 al 12 hay una historia. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. La palabra correcta es unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjate qué curioso, hermano. Estas personas, ¿por qué conocieron el tiempo del nacimiento? ¿Por qué conocieron el tiempo de la venida de Jesús a la tierra? Porque eran personas que eran personas que discernían los tiempos, estaban atentos. Ellos sabían por muchos años que iba a venir, pero no sabían la fecha. Pero ellos hicieron algo, que por mucho tiempo estuvieron examinando las estrellas, la Vía Láctea, estuvieron examinando todo el mover lunar, todo el mover solar, y Dios le dio tanta sabiduría que el día que nació Jesús, ellos ya estaban listos. Ellos ya estaban listos porque estaban discerniendo los tiempos. En aquel tiempo eran los años y los calendarios. Ellos estuvieron atentos al nacimiento de Jesús. Así que dice aquí: venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó de toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer. Fíjate, pasó desapercibido, ni siquiera ellos supieron el nacimiento de Jesús. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, era uno que sabía. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, el rey, llamó en secreto a los sabios, a los magos, e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjate, ¿por qué no le preguntó a los sacerdotes, a los sabios, la entendió? ¿Por qué tuvo que preguntarle a ellos? Porque ellos discernían los tiempos. Ellos sabían la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice: a la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halláis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso era una mentira, porque el rey Herodes no quería que naciera un rey llamado Jesús, porque lo iban a quitar del trono. Satanás había maquinado en su corazón asesinar a Jesús. Dice: vaya y adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Wow, fue un acontecimiento glorioso. Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Al entrar a la casa, vinieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados, ¿cómo fueron avisados? Por revelación. Por revelación en sueños, que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, porque Herodes quería asesinar a Cristo. Estos sabios, estos entendidos, eran un remanente escogido por Dios, pero ellos entendían los tiempos a través de la revelación, de discernir. Discernían los tiempos. Nosotros como pueblo de Dios debemos estar discerniendo los tiempos. Hermano, cuando esto pasó, hermanos, Dios me estuvo poniendo me puso en mi corazón, como la semana pasada yo te lo dije, hermano, que muchos están tan enfocados en el espíritu de muerte. Pero yo estaba en oración la semana pasada cuando hablé del remanente con celo de Dios, y Dios me estaba diciendo: Juan Manuel, no es el espíritu de muerte el que está golpeando la humanidad. Detrás de eso está un espíritu de tinieblas, un espíritu de oscuridad, dice. Entonces yo lo estuve hablando la semana pasada, si tú te acuerdas ahí en el video, yo te lo puse, que Dios me estuvo dando. Dije: Señor, hazme entender qué es lo que está pasando, porque mucha gente dice que es el espíritu de muerte, pero no es el espíritu de muerte.
Es lo que está detrás del espíritu de muerte, es el espíritu de tiniebla. Y la iglesia, hermano, los hombres de Dios, las mujeres de Dios, los profetas de Dios deben de estar entendiendo los tiempos que estamos viviendo hoy en día, los tiempos que estamos viviendo. ¿Y cómo lo podemos entender? A través de revelación y de discernir los tiempos. Si tú eres una persona ajena a lo que está pasando, hermano, pues yo te voy a decir una cosa, hermano. Es tiempo para que tú te pongas a la brecha y empieces a caminar con el Señor. Vamos a mirar el libro de Mateo. Ya voy a terminar. El libro de Mateo 16, capítulo 1, versos 4. Mateo 16, capítulo 1, versos 4. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 16, versos 1 y 4. Vinieron los fariseos y los saduceos, puro religioso fanático, para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo a Jesús. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Jesús se enojó tanto con esa generación, Jesús se enojó tanto con ese remanente, que era un remanente que solamente iba para tentarle. Bueno, para creer que tú eres el Mesías, quiero que hagas una señal en el cielo y dinos cuáles son, dinos si tú eres o no. Pero Jesús le dijo: esta generación adúltera y perversa me demanda una señal, pero no les voy a dar ninguna señal de vida. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios no está pidiendo que lo estemos tentando. Dios no estaba aquí Dios para tentarlo. Nosotros estamos para adorarlo y bendecirlo y creer y buscar en revelación y buscar el decir: Señor, yo quiero ser ese remanente que conoce tus tiempos. Pero debemos de entender la revelación, discernir los tiempos. Por eso Dios le dice: sí puedes discernir las cosas naturales, pero no puedes discernir las cosas espirituales. Hay una historia, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, no lo vamos a poner. Dice que cuando vino un maestro de la ley, doctor de la ley, que entendía la palabra de Dios, se llamaba Nicodemo. Dice que vino de noche a Jesús y le dijo: Señor, empezó a hablar con él, y Jesús le reprochó algo y le dijo: tú siendo maestro de Israel no sabes. Si yo te digo las cosas naturales no las entiendes, ahora más si te digo las cosas espirituales no las vas a entender. Y Nicodemo no las entendía. Hermano, hoy en día, hermano, el mundo está tan enfrascado, hermano, en el COVID, en el espíritu de muerte, en el colapso económico, que si va a haber guerra, que si qué va a pasar, que si no hay trabajo. Hermano, nosotros como pueblo de Dios, hermano, las cosas naturales, hermano, déjalas que esas pasen, déjalas, tienen su propio afán cada día, dice la palabra de Dios. Nosotros debemos estar discerniendo las cosas espirituales. ¿Qué tiempos estamos viviendo hoy en día como iglesia, como pueblo? Así que vamos a mirar la cuarta característica de este remanente conocedor de sus tiempos: es que esperan sirviendo. Esperan sirviendo. Como ya sabemos lo que va a pasar, hermano, no estamos ahí, hermano, solamente en nuestros durmiendo, sin hacer nada, sino que estamos esperando, sirviendo. Esperan sirviendo. Vamos a mirar este otro remanente que se llamó un hombre llamado Zacarías y Ana. Vamos a mirar el libro de Lucas, capítulo 2, versos 21 al 38. ¿Quién más estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién más se dio cuenta que era el Mesías el que llegó a la tierra de niño? Solamente estas dos personajes. Por último termino. Solamente Ana, la profetisa, estaba ya una mujer de tanta edad avanzada, hermano. Y era tanta su fidelidad, hermano. Vamos a mirar lo que dice en Lucas capítulo 2, 21 al 38. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselos al Señor, en el templo, obviamente. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo a Dios, al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado, Simeón,
Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este hombre era viejísimo, hermano, era un hombre de gran edad. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese el ungido del Señor. Hermanos, yo me imagino este hombre con tanta paciencia, un hombre de 80, 90, 100 años, ¿no? Dice que era una edad avanzada. No, él sabía que no iba a morir hasta ver y hasta tomar en sus brazos al autor de la vida, a Jesucristo. ¿Cuánto fue su paciencia, hermano? Muchísimo. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, los cuales has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará su misma alma. Profetizó que iba a morir, para que sean revelados los pensamientos de muchos de los corazones, de muchos corazones. Estaba también allí otra persona, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Escucha la edad que tenía. ¿Cuánto tiempo estaba esperando? Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Quiere decir que esta mujer tenía más de 90 años, casi 90 años de casada. Se casó como a los 20, era una mujer de 100 años. Apartada del templo, sirviendo de noche y de día. ¿Con qué? Con ayunos y oraciones. No viendo el Facebook, no jugando PlayStation, no pajareando, no viendo a ver qué hacía. Con ayunos y oraciones. Con ayunos y oraciones, dicen, esta presentándose en la misma oración, daba gracias a Dios y hablaba del niño y de todo lo que esperaban en la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido todo esto, lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dos personajes, hermano, por terminar, esperaban sirviendo al Señor. Ellos ya sabían, hermano. Ellos ya sabían, así como María, así como los magos, así como los pastores. Ellos ya sabían, era un remanente que entendía los tiempos. Ahí no le tenías que decir ni explicar de escatología, ni cuándo era el tiempo de... Hermano, ellos ya sabían, porque Dios a través del Espíritu Santo se los había dicho: no morirán hasta que ustedes abracen la bendición del pueblo de Israel, hasta que abracen al Mesías. Ellos ya sabían. Lo único que estaban haciendo, hermano, no estaban pajareando, no estaban ahí tronando, no estaban ahí buscando y agarrando así y mirándose uno al otro y mirándose uno al otro diciendo: a ver qué va a pasar, o rascándose la panza o rascándose la cabeza. No estaban así, hermano. Estaban haciendo lo que Dios les había mandado hacer. Estaban esperando el día del Señor. Estaban atentos, hermano, a que el Señor les dijera: este es el día. Amada iglesia, si tú estás, hermano, en este día diciendo: Señor, ¿cuándo serán esos tiempos? Yo te digo una cosa: el tiempo del Señor llegó. El tiempo del Señor está presto, hermano. Nosotros como iglesia debemos de estar listos y preparados, porque Dios ya está tocando sus trompetas. Así que, hermanos, amada iglesia, que el Señor les bendiga. La paz de Cristo está en sus corazones. Y yo les digo una cosa: Dios está preparando un remanente conocedor de sus tiempos. Hermanos, quiero hacer una oración antes de terminar. Ahí en tu casa puedes inclinar tu oído y puedes decir así, hermano, tu rostro, y decir: Padre, damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por esta palabra y pedimos, Señor, que tú nos hagas entender en estos días tus tiempos, Señor. El mundo está en un caos, Señor, grande, Señor, pero tu iglesia, Señor, no puede estar turbada. Tu pueblo no puede estar turbado. Tu pueblo, Señor, no puede estar, Señor, en ese pendiente, Señor, en esa alteración de corazón. Nosotros sabemos que tú eres un Dios, Señor, que nos has escogido como un remanente entendido, Señor. Padre, yo pido por cada uno de mis hermanos, si hay hermanos enfermos ahí en casa, Señor, si hay hermanos, Señor, que están pasando por una circunstancia difícil, Señor, si una circunstancia, Padre mío, en la cual ellos
no pueden salir, Padre. Yo pido que tu presencia, tu Espíritu Santo pueda llegar hasta sus hogares, pueda llegar hasta ese lugar, Padre, hasta ese remanente que tú has escogido. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias para la gloria tuya en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este día. Amén. La paz de Cristo y Dios los bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.